reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Hear the word of the Lord. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Listen to the Dice el Señor. instruction of our God. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasas, Care de care a cebones. number of your La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. Add enough of whole ¿Por qué entran a visitarme? and fat of fatlings. ¿Quién pide algo de Blood sus of manos calves, cuando lambs, and pisan mis goats. atrios? I find no pleasure. No me traigan más dones When you come vacíos, in to visit me, más do ask incienso these things of me. execrable, Examine my novilubios, courts and sábados, asambleas. bring no more No los waste aguanto. offerings. Your Sus incense and your solemnidades y host of fiestas priests. las detesto. New moon and Sabbath, Se me han vuelto una calling upon carga que no solemnities. soporto más. Octaves with Cuando wickedness extienden las I cannot manos, bear. cierro los For new ojos. moons and Aunque festivals I detest. multipliquen las They plegarias, weigh me down. no los I tire escucharé. of the load. Sus manos When you están spread out llenas your de sangre. hands, I close my eyes to you. Lávense, Though you pray the purifíquense, more, I will not listen. aparten de mi Your vida hands are sus full of malas blood. acciones. Wash yourselves clean. Put away Cesen your de obrar misdeeds from before mal. my eyes. Cease from your Aprendan deeds. Learn to a do obrar good. bien. Make justice your aim. Busquen la Do justicia. just the wronged. Defiendan al Hear the oprimido. orphan's plea. Sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Verbum Domini. To the upright I will show Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. not for your sacrifices, No te will I reprocho tus sacrificios, for your pues burnt siempre offerings están are tus before me always. holocaustos ante mí. I take from your house Pero no aceptaré un becerro de tu casa, out of your ni fold. un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite my statutes? ¿Por qué recitas mis Profess my preceptos covenant. y tienes siempre en la boca mi Reject my alianza? discipline. Tú que detestas mi Cast my enseñanza commands. y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. When you do these things, ¿Esto shall I haces be y me deaf voy a to you? callar? ¿Crees Think que soy that I am como like tú? yourself. I will Te correct you acusaré, by drawing them up te lo before your echaré en eyes. cara. He that offers El praise que me as a ofrece acción sacrifice de gracias, glorifies me. ese me And to honra. him that goes the right Al que way, sigue buen I show camino the salvation of le haré God. ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los perseguidos por Perseguidos causa por de la causa de la justicia, justicia, porque de porque ellos de es el ellos es el reino de reino los de los cielos. cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, that I have come, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. I have come to bring not peace, No he venido a sembrar paz, sino but I have espadas. come to set
He venido a man against enemistar his father, al hombre con a su padre, daughter against her mother, a la hija con su a madre, daughter-in-law a la against nuera her con su mother-in-law, suegra. and one's enemies Los will be enemigos de those cada of uno his household. serán los de su propia casa. Whoever loves father or mother more El que than quiere me a su padre o a su is madre not más que worthy a of me. mí, no es digno de mí. Whoever loves son El or que daughter quiere a su more than hijo me o a su hija is not más que a worthy mí, of me. no es digno de mí. And whoever does not Y el take que up no his coge su cross cruz y me and sigue, follow after me no es is not digno worthy of de me. mí. Whoever finds his life El will que lose it. encuentre su vida, la perderá. Whoever loses his life El for que my sake pierda su vida will por find mí, it. la encontrará. Whoever receives you El que los receives recibe a me. ustedes, me And whoever recibe a mí. receives me Y el que me recibe, receives the one who sent recibe me. al que me ha enviado. Whoever receives a prophet El because que he is a recibe a un prophet profeta will porque es receive a profeta, prophet's reward. tendrá paga de Whoever receives profeta. a righteous man Y el que because he is recibe a un righteous justo porque es will justo, receive a righteous tendrá man's paga reward. de justo. And whoever gives only a El cup que dé a beber, aunque no sea to más one que of un the vaso least de of agua these ones fresca to drink a uno de esos because he is a pobrecillos, disciple, solo porque es mi amen, I discípulo, say to you, no he will perderá su certainly paga, se lo not aseguro. lose his reward. When Jesus finished Cuando giving these Jesús acabó commands de to dar his 12 instrucciones disciples, a sus he went 12 away from that discípulos, place to teach, partió de allí to para preach enseñar y in their predicar towns. en sus ciudades. Verbum Domini. Nostri Christe. As Franciscans, we call St. Francis Como our Holy Father, franciscanos, St. Francis, llamamos a San because he's the Francisco founder nuestro Santo Padre, of this movement. porque Él es el fundador de este movimiento. Franciscans Los also hold franciscanos place in their heart for también today's saint. tenemos un lugar muy especial en nuestros corazones And para el Franciscans santo de hoy, revere him as San Benito. grandfather Los franciscanos lo of reverenciamos como Franciscans. el abuelo de los franciscanos, Saint Benedict, or the Benedictines, pues los benedictinos the Franciscans, their first fueron quienes dieron a los Our Lady of the franciscanos su Angels, primera iglesia, Portiuncula. Nuestra Señora de los Ángeles. It was the La Benedictine Porciúncula nuns who convinced Saint fueron las Clara monjas benedictinas to have a year of quienes tomaron a novitiate Santa Clara or para que training tuviera un año de noviciado o in the de duties preparación of en being a los sister. deberes de ser hermana. And the Benedictines were also very Y los generous benedictinos también fueron muy generosos en los of primeros Saint años Francis in providing de San for Francisco al for him and his first proveer por followers. él y sus primeros discípulos. Well, both Saint Benedict and Saint Francis, Los dos, tanto San Benito como San Francisco, tuvieron algo en the común. Benedictines' life is more monastic, Sí, la vida de los dedicated to benedictinos es más monástica, dedicada praying within a the walls of the trabajar y monastery, rezar dentro de los whereas the muros del Franciscans monasterio, mainly en tanto que have los been franciscanos out there, well, of course, principalmente having han a lot of estado contemplative en el prayer life, exterior. but also Por very supuesto, active tienen una vida de oración contemplativa, pero working también out in una the world. vida muy activa, trabajando en el mundo. And what these two have in common is Y lo que estos dos tienen en común Jesus Christ. es que aman a And they Jesucristo want to live y the quieren gospel vivir el literally, Evangelio radically, literalmente y like Jesus the Lord. radicalmente como Jesús nuestro Señor. We see Francis, who Vemos a Francisco, quien lo deja todo y va al servicio de Dios. of gospel living that Francis is, Y llegan, is, is y living hubo himself. personas que quisieron seguir ese mismo tipo de vida que vivía San Francisco. Igual con San Benito. Sets himself aside. Él se aparta a un lado
to live in a quiet place. sale a vivir en un lugar tranquilo para estar con Dios Want to y live. finalmente And yet otras not personas all quieren vivir esa vida. the religious life. Todos nosotros no estamos llamados a vivir la vida religiosa consagrada, pero todos nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio de Jesucristo In whatever particular state of en life, cualquier estado de we are in vida right now. en que nos encontremos ahora mismo, We're ya sea married, que estemos casados, sister, relate, sacerdotes o single person, hermanas o hermanos laicos. like Jesus. Todos estamos llamados a vivir el Evangelio, igual que Jesús, en santidad de vida. In one of the documents of the E Holy incluso en uno de los documentos are called to live del Santo Padre, el Papa Francisco, todos estamos llamados a vivir el Evangelio radicalmente como Jesús. means Y relying eso significa on Jesus Christ for everything. For the depender de grace that Jesucristo strengthens us, para the todo. grace that brings us into Las unity gracias with the Lord. que Prayer and work, nos unen con el Señor, que nos fortalecen, relying on His y rezar, providence that He y orar, trabajar, for all dependiendo of our de needs. el Señor para proveer por todas nuestras necesidades como siervos de Él. Here in the gospel, Y aquí en el Evangelio, calling us all to a esto nos está llamando Jesús, a que vivamos radicalmente, que vivamos por Él, to leave all attachments, que dejemos todo a lo que estamos apegados y que lo tengamos únicamente a Él como el centro de nuestra vida, first. que lo pongamos a Él primero. The teachings of the gospel, the teachings of the scriptures. Las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y al hacer esto, In the gospel, como Jesús señala en el Evangelio, resist us. las They will personas reject us, nos resistirán, nos rechazarán, and criticize, nos scrutinize cuestionarán, us like they nos did criticarán, Jesus the Lord. igual que hicieron con Jesucristo nuestro Señor. This could be, of course, a little frightening, Puede ser, por supuesto, algo atemorizante, but yet, again, pero sin embargo, always provides. Jesús siempre provee. He says here today, Y Él dice aquí, el día de hoy, he's talking about, well, you love father more than Él me, dice, mother or sister or brother. si hablas a tu padre o a tu madre más que a mí, Here in this, is he telling us to not love our o family members? nos está diciendo acaso que no debemos amar a nuestros familiares o a nuestros amigos. But No, nos dice que lo pongamos a Él en primer lugar, que Dios viene primero the others. y después los demás. God first, when we're giving him time Y for cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos tiempo good. en oración, That's what St. Él hace que todo salga bien. Good to those who love Como God. dice San Pablo, todo sale bien para aquellos que aman a Dios. Él hace que todo salga bien, Because we are living in such a way that he's porque estamos viviendo de tal manera que Él nos ha dicho que vivamos. further here. Y luego va un paso más allá incluso. Él dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Cross, we look at Jesus. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en Jesús. Excruciating. Cuando lo miramos es algo Am I called to this? Well, que nos no, hace pensar en el sufrimiento. San Francisco, San Pablo, es lo único que ellos querían. know nothing. But Jesus Christ, No deseo tener nada sino Jesucristo y el crucificado. this is what Jesus Esto es a lo que Jesús nos está llamando. martyred. No es tanto que vamos a sufrir martirio. Will be Algunos de nosotros puede que sí, probably not. sufremos martirio, pero la mayoría probablemente no. Is to die to Pero lo que Jesús nos está llamando es a que moramos a nosotros mismos, desires que moramos a esos deseos, separate us. esos placeres que nos separan de Él. Taking up our cross is all about. De eso se trata cargar nuestras cruces. Por supuesto, la cruz Trials, viene en la forma de tribulaciones, whether they're diferentes persecution, pruebas, whether ya they're sean persecuciones, afflictions, ya sean aflicciones, illnesses, enfermedades, we todo take up tipo our de cross. cosas. Cargamos nuestra cruz. When Jesus is saying this, Y lo que Jesús time dice cuando está diciendo esto, en la época en que vivía, la was the most crucifixión shameful death. era It was very una de las humiliating. muertes
más Some of the avergonzantes que sentence to die había. on the cross. Era muy humillante que alguien fuera sentenciado a morir en la cruz. Cross was taken up, Y una and vez those que who were sentenced to this type of death, erigía la the cross cruz, was laid on their alguien era shoulders. That's the condenado a ese cross tipo de became muerte, una vez que le ponían la then cruz en los they were hombros, era la considered viga de la cruz, criminals, en ese momento eran and considerados they were criminales, persecuted. They eran were perseguidos, accused. They were blamed. People shouted at them, eran cursed them. avergonzados, la gente le For wrong gritaba, doing. los maldecía por el mal que habían So cometido. Jesus now telling this to Así que Jesús disciples, ahora that está diciendo esto a los causes fear for discípulos, them. It says, well, wait a minute, que esto ha de inquietarlos. nobody wants to Esperen un die like momento, that. no queremos morir así, nadie quiere We morir don't want to así, have this type of shameful death. no queremos tener ese tipo de muerte avergonzante. But yet they eventually received this. Pero finalmente And yeah, this could be difficult. Like I said, they come in all lo reciben y puede ser difícil, tiene todo tipo de the formas, Lord pero provides. nuevamente el Señor provee And God is always calling us. y Dios siempre nos está llamando más allá. We say that yes, of course, Decimos que sí, por supuesto, cuando somos bautizados, ese es el comienzo de la vida eterna, cuando somos salvados, pero sin embargo, Jesús dice, sígueme, first of the waters of baptism, primero a las aguas then we del continue to bautismo, follow him pero luego deeper and deeper into continuamos the siguiéndolo mysteries más y of más his allá life. hacia los misterios de su vida. And so we have to be ready and willing to just Así que tenemos que estar dispuestos y nobody in this life preparados para ir con Él. just arrive. I've arrived. No podemos decir simplemente, No, he llegado en esta vida, God's no, love is porque el amor de is Dios infinite. es We infinito. could never imagine or even Nunca podemos comprehend it. imaginarnos o siquiera comprenderlo. Vamos a pasar la vida It's that deep. eterna contemplándolo, porque es así de enorme. Dios, la fuente de This is why todo we el amor. never just Por eso es que arrive or nunca settle. We can never simplemente llegaremos y nos closer and closer to Him. quedaremos sin hacer nada. Siempre nos está llamando a que nos acerquemos más y más a Él. La cruz se vuelve más y más pesada. La gloria de la cruz The love of brilla. the Lord increases. El amor del Señor aumenta. Y A sí, little scary, a little alarming. esto puede ser un poco atemorizante, puede inquietarnos. Nos podemos preguntar cómo es que lo voy a lograr. No lo sabemos, Always provides. pero Dios siempre provee. Él siempre And that's why in nos da la forma de hacerlo. verses here, Y en los siguientes versículos, aquí, whoever receives you Él dice, receives me and el receives que los the one recibe a ustedes me recibe a mí y recibe al que me envió. Then he says that, saying here that there's going to Y be luego dice que come along, habrá algunos que vendrán y nos han de ayudar. and he assures us that these people will not lose their Y reward. nos asegura que esas personas So recibirán su recompensa. he's going. ¿Qué nos dice aquí? Que Él ha de proveer. So yeah, we may in Así our que sí, walk with the Lord, we may have a en season where we're walking nuestra in his caminata con el Señor, puede que haya momentos que caminemos con Él y sentamos el sufrimiento de Jesús y la agonía del huerto y el dolor de cargar la cruz y no veremos una salida, pero Dios ha de proveer las gracias necesarias. Él siempre provee. Y si ahora mismo estamos teniendo alguna duda, algún temor de seguir más adelante con el Señor, piensen cómo en el pasado ha proveído por ustedes. Ustedes han pasado por otras pruebas y tribulaciones y Él ha de ayudarlos como lo han hecho en el pasado, porque Él es fiel. Y al igual que San Benito mismo, él era joven, tenía una familia, nació alrededor del año 480 y murió en el año 543, pero al comienzo vivía con su familia. Eran ricos, él estudiaba. Se dice que cuando tenía como 19 o 20 años, abandonó su vida cómoda y se fue en búsqueda de una unión más profunda con el Señor. Quería estar libre de todos los apegos del mundo, del pecado, del diablo, entregarse totalmente a Dios. Y a través de la oración y el trabajo
nos dio un gran ejemplo. Como dije anteriormente, no todos están llamados a esta forma de vida, pero Dios está llamando a algunos. Puede que se trate de jóvenes, hombres, mujeres que están escuchando allá afuera, que han estado pensando acerca de una vocación. Lo han tenido en sus mentes, en sus corazones, pero luego llegan las dudas, llegan los temores. El Señor provee. Él siempre nos da la forma. Díganle que sí, porque como Él dice aquí, Él va a ayudarles. Va a haber personas que van a venir, que han de ayudarles, darles apoyo. Él es muy generoso cuando provee, por supuesto, en la gracia que es su vida y amor, pero también en las cosas temporales. Por eso San Pablo dice que Dios provee según sus riquezas y gloria. Él ha de darnos. Hoy es el día, hermanos, en que decimos que sí. Dios se encargará de las cosas. Él nos ayudará a atravesarlas de una forma u otra. Sencillamente dice, ven, carga tu cruz y sígueme. Y Él ha de proveer lo que les haga falta. Confíen en Él. Que Dios los bendiga a todos.